bendiga, hermanos. Nuevamente es un placer compartir con ustedes el tema de los dones espirituales. Y para esto, hermanos, vamos a darle seguimiento en el pasaje de 1 de Corintios 12:9. 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Ahí está la base bíblica para hablar acerca del don, ¿sí?, de fe. ¿Sí, mis hermanos? Es un gusto, como hace un rato comenté, poder compartir este tema. Esperemos que estén llenando sus tests correspondientes a los dones espirituales, los estén contestando con seriedad, conciencia, ¿verdad? Y estén llenando con mucha seriedad cada óvalo que hay ahí, y después ya ustedes me lo van a regresar el test de los dones. Va a ser una bendición el poder saber los dones que usted tiene y de ahí poderlo canalizar para un ministerio o para un área de servicio. Bien, hermanos, vamos a entrar al pasaje. 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro fe por el mismo Espíritu. Hoy vamos a hablar acerca de la fe como don. La fe como don. Bien, hermanos, el don de fe es diferente a la fe salvadora o a la fe de salvación, porque allí en el momento en el que tú crees, eres salvo. Dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esto se hace una vez y uno recibe a Cristo a través de la fe salvadora cuando uno cree. Así dice su bendita palabra. También es diferente a la fe sanadora. En la fe sanadora, precisamente uno tiene fe para recibir una sanidad de una dolencia o de una enfermedad la cual esté pasando. Y la fe sanadora, como en el caso de Bartimeo, que era ciego, y Dios, ¿verdad?, en su bondad infinita, le dijo: Bartimeo, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero recuperar la vista. Y el Señor le dio precisamente el don de sanidad para que ahí se aplicara, ¿verdad?, que él recuperara total y completamente su vista. La fe como fruto, como ya se estudió hace algunas semanas, mi esposa fue la que dio, la pastora, la que dio esa clase acerca de la fe como fruto, es aplicado a la conducta cristiana. Acuérdense que la fe como fruto es aplicada a la conducta cristiana. Aquí, en fe como fruto, se aplica a una persona en la que se puede confiar, y ahora es muy difícil que mienta o sea desleal, ¿sí? Principalmente, ¿verdad? La fe como fruto tiene que ver, como se acaba de decir hace un momento, tiene que ver con que la persona es una persona que se puede confiar en ella, ¿sí?, en la cual no nos va a fallar, porque su conducta cristiana es intachable, su conducta cristiana es de fiar, su conducta cristiana es leal, su conducta cristiana es de confianza. Por lo tanto, este es el tipo de fe como fruto. Dice la palabra en Efesios 4:22: en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Anteriormente se vivía, ¿verdad?, un estilo de vida de acuerdo al viejo hombre. Era quien dictaba lo que nosotros actuábamos en nuestra conducta. Pero ya cuando Cristo viene a nuestro corazón, estos deseos engañosos se han ido de nuestra vida. Y recordemos lo que dice su bendita palabra muy claramente: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todas las cosas nuevas es precisamente, ya somos nuevos hombres y ya no caminamos en la legislación del viejo hombre. Eso ya quedó atrás, ni andamos conforme a los deseos engañosos. Al contrario, el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso tiene que ver, hermanos, precisamente el fruto de la fe. También la fe
se puede traducir a conjunto de doctrinas o de reglas, conjunto de doctrinas o creencias. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Que también fe puede ser traducida a conjunto de doctrinas o creencias, en este caso. 1 Timoteo 4:6 va a respaldar lo que estamos nosotros diciendo. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Le está diciendo a Timoteo, tú enseña a los hermanos para que tú seas un buen ministro de Jesucristo, para que nutridos con las palabras de la fe. ¿Y cómo vamos a ser nutridos con las palabras de la fe? Hermanos, precisamente a través de las creencias, de las doctrinas, de las enseñanzas, vamos a ser nutridos en la fe, hermanos. Y la buena doctrina que ha seguido. Entonces era muy importante que Timoteo le enseñara, ¿verdad?, como pastor de la iglesia, todo lo que tenía que ver con reglas, conductas, doctrinas, enseñanzas, y esa fe iba a nutrir la fe. ¿En qué vas a respaldar tu fe si no tengo doctrinas? ¿Dónde voy a tener mi base? En las doctrinas, en las creencias, en las enseñanzas, y de ahí me nutro, y de ahí se da una fe, ¿sí? Acuérdate que la fe viene también por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la manera en la cual se puede nutrir tu fe, porque si no escuchas palabra de Dios, si no recibes enseñanzas, doctrinas, el conjunto de creencias, entonces ¿cómo vas a tener fe? Por eso es muy importante que tú estés viendo, ¿verdad?, a través de estas enseñanzas, la manera en la cual la fe, como conjunto de doctrinas y creencias, esas tú las estás viendo para que crezca tu fe, se nutra tu fe y puedas salir avante, triunfante como un buen cristiano, ¿verdad? Muy bien, ahora sí voy a entrar. Después de hablar de que hay diferentes tipos de fe, está la fe salvadora, la fe sanadora y la fe como fruto. Ahora sí voy a hablar acerca de la fe como don. Y quiero hablar de la fe como don, ¿verdad? Porque el don es algo diferente, la fe como don es algo diferente. La Biblia de Jerusalén dice que la fe como don es un grado extraordinario, o sea, es una fe superlativa, es una fe super grande, es una fe extraordinaria, es una fe que rompe con las leyes naturales, hermanos. Y vamos a verlo aquí en la palabra de Dios, porque es importante este don de fe. El don de fe se expresa cuando se toman decisiones que desde el punto de vista humano es imposible realizarse. O sea, si no tenemos esta fe, ¿sí?, hay cosas, sucesos, decisiones que desde mi punto de vista es imposible que se realice una cosa, porque no se puede. Nuestra lógica dice, eso que estás diciendo va en contra de la razón, eso que estás diciendo va en contra de lo normal, esto que te estás tú creyendo va en contra de la lógica. Pero se va a manifestar el don de fe cuando se dan órdenes extraordinarias. Es una orden que tú vas a emitir, y a través de esa orden se espera que ocurra algo imposible. ¿Cómo ver que va a ocurrir algo imposible? Cuando yo lo declare o cuando yo manifieste órdenes de que se dé un hecho o algo extraordinario que vaya a suceder. Para eso quiero explicártelo cómo se manifestó este don de fe en la vida de Eliseo. En la vida del profeta Eliseo se manifestó precisamente el don de fe cuando hizo que el hacha flotara. Si tú te das cuenta cómo va a flotar un hacha, ¿sí? Es metal pesado, hierro. Se había ido hasta la profundidad del río, pero precisamente aquí vemos que Eliseo manifiesta una orden extraordinaria y él espera que ocurra algo imposible, y vamos a verlo en la bendita palabra. Dice aquí en 2 de Reyes 2:6, del 4 al 7, dice así la palabra:
Se fue pues con ellos Eliseo, y cuando llegaron al Jordán, cortaron madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Vean cómo se da aquí esta fe como don, ¿sí? Cómo es posible que hizo que el hacha flotara. Va en contra de las leyes naturales, pero a través de una orden extraordinaria de Eliseo, él esperó que esto ocurriera, y así fue efectivamente. Es una decisión que tomó Eliseo que desde el punto de vista era imposible realizarse, pero cuando se dan órdenes extraordinarias y cuando se espera que ocurra lo imposible, y fue lo que pasó en este evento que ya acabamos de narrar, que está en 2 de Reyes 6, del 4 al 7. Vamos a ver también que el don de fe consiste en recibir del Espíritu Santo una fuerte confianza en el poder de Dios, ¿sí? Disponemos de esa confianza para realizar las cosas. Vean esto, tómenlo muy en cuenta. Aquí el Espíritu Santo, ¿sí? Recibimos nosotros una fuerte confianza, ¿sí? Una seguridad total y completa en el poder de Dios, o sea, que Dios lo puede hacer, que Dios lo puede realizar. Y después esa confianza se nutre, y esa confianza te da fuerza para realizar a través del Espíritu Santo y del don de fe las cosas que uno quiere que sucedan. Un ejemplo bien notorio también lo tenemos en la Biblia, ¿sí? Cuando Dios cerró los cielos al escuchar la voz de Elías. Vean cómo Dios va a cerrar los cielos para que no llueva al escuchar la voz de Elías. Esto era lo cual era muy importante, y entonces, hermanos, se cerraron los cielos, y nosotros vamos nosotros a verlo ahí en la palabra del Señor. En 1 de Reyes 17:1 dice así su palabra: entonces Elías Tisbita, quien era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vean cómo decía esto Elías, hermano: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermanos, vean, Elías da una orden extraordinaria, y como Elías, como dice aquí, que en cuya presencia estoy, de la presencia de Dios, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, hermanos. Vean ustedes que esto ocurrió durante algunos años, no llovió, y fue hasta que Elías en algún momento profirió una palabra de que volviera a llover. Pero lo que queremos resaltar es la enorme fe precisamente que tenía Elías ante estos hechos. También vamos a recordar que hay otra fe extraordinaria, ¿sí? Con órdenes extraordinarias, y cuando se espera que ocurra lo imposible, ¿sí, hermanos? Era muy importante. Tenemos el caso en el cual Moisés, ¿verdad?, da una orden extraordinaria, y cuando se espera que ocurra algo imposible, se abrió el mar, hermanos, se abrió el mar. Increíble, pero a través de esta fe, hermanos, de este don de fe, eso ocurrió, y dice que los israelitas pasaron en seco, ¿sí? Y que ellos pasaron con toda normalidad, y cómo se abrió el mar. Ha haber sido algo impresionante, tremendo, aquella vivencia, aquella experiencia que realmente, hermanos, quienes estuvieron ahí
se manifestaron, hermanos, un hecho extraordinario, hermanos, que precisamente que no se creía que eso era posible. Los mismos israelitas, cuando han de haber visto este don de fe, han de haber dicho: wow, tremendo, cómo Dios está respaldando la vida de nuestro líder Moisés. Y son hechos en los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta que suceden en la palabra, sí, y que están ahí para hablar acerca de este don de fe. También tenemos otro ejemplo en la Biblia, hermanos. Otro ejemplo en la Biblia, nosotros lo tenemos también, hermanos. Está en la palabra del Señor, hay un pasaje, dice, otro ejemplo es Elimas el mago. Elimas el mago. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está en contra de ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscando quien lo condujese de la mano. Vean, hermanos, como aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, ante un hecho en el cual él estaba predicando el evangelio, y este era un opositor, Elimas. Era necio, engañador, ¿sí? Era una persona que estaba en contra de la prosperidad del evangelio, y tuvo que hablar a través del don de fe, y dio una orden extraordinaria. Y cuando se espera que ocurra algo imposible, ocurrió, hermanos. Dice, y quedó ciego, dice ahí al instante, dice inmediatamente, no tardó, hermanos, no tardó mucho, inmediatamente cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Vean cómo se manifiesta aquí el don de fe. Vamos a hablar, hermanos, acerca de otro ejemplo acerca del don de fe, y está en Josué. Vean el don de fe, hermanos. A mí me llama mucho la atención, cómo Dios detuvo el sol y la luna al oír su voz. Vean, hermanos, cómo esta fe como don, ¿verdad?, cómo se manifestó en la vida de Josué, ¿sí? El sucesor de Moisés. Vean, hermanos, cómo ahí sucede este hecho. Entonces dice la Biblia en Josué 10:12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Vean, hermanos, precisamente cómo él da una orden, ¿sí?, extraordinaria, y se esperó que algo ocurriera, y ahí ocurrió, hermanos. ¿Cómo es que el sol se detuvo? Esto va en contra de la razón, va en contra de la lógica, va en contra de las leyes. Pero vean aquí, lo quiero resaltar, es el don de fe. Cómo el sol se detuvo, hermanos. El sol se detuvo en el momento en el que precisamente Josué dio la orden que se detuviera el sol, y la luna, al oír su voz, la luna se paró, hermanos. Increíble nuevamente. El don de fe es algo maravilloso. Si alguien de nosotros tuviera ese tipo de don, hermanos, qué maravilloso sería, para que glorificáramos a Dios, hermanos, para que exaltáramos a Dios, para que bendijéramos a Dios, y para que la gente contemplara que cosas maravillosas siguen ocurriendo con el poder del Señor. Natanael, hermanos, ¿se acuerdan de Natanael? Uno de los que llamó el Señor, cuando le dijo el Señor su nombre, y que también había estado debajo de la higuera, y cómo se sorprendió. Natanael dijo: Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, tú eres Dios. Y vean cómo el Señor le dice: cosas mayores y extraordinarias vas a ver todavía, Natanael. Y esas son las cosas maravillosas, extraordinarias, hermanos, que precisamente van a ocurrir, y pueden suceder o pueden pasar, hermano, contigo o conmigo. ¿Sí, hermano?
es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este don de sabiduría. Hermanos, el don de fe funciona acompañado de otros dones. Es verdad que se mueven algunos dones alrededor del don de fe, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nosotros el don de ciencia, el don de milagros. El don de milagros está muy ligado, que es muy parecido, que pareciera ser que es una copia, ¿verdad?, de lo que es el don de fe. Son muy semejantes, el don de fe y el don de milagros casi van de la mano, pero se distinguen por algunos hechos o peculiaridades o especificaciones que ya lo vamos a ver en su momento, pero se parecen mucho, se parecen mucho el don de fe y el don de hacer milagros, se parecen mucho, y quisiera ya más adelante con el estudio que vamos a seguir teniendo, lo vamos a aclarar más en su momento. Finalmente, hermano, quisiera yo decirte que la persona que fluye en el don de fe no hará alarde, ni lo estará presumiendo, ni lo estará publicando. Los casos que vimos nosotros, ¿sí?, del profeta Eliseo, el profeta Elías, Pablo, en el caso de Elimas el mago, y Josué, hermanos, cómo se detuvo el sol y la luna al oír su voz, no lo estuvieron publicando, hermanos. ¿Para qué? Para hacer alarde, o para estar haciendo una presunción, o estar presumiendo que tenían ese don, hermanos. No, al contrario, ellos le daban la gloria al Señor, y lo que ocurría, el pueblo se daba cuenta cuando lo decía y lo publicaba y se cumplía lo que parecía ser imposible, de un hecho que no se podía alcanzar a lograr, pero ahí ocurría precisamente el don de fe, que sucedía y acontecía, hermanos, que eso ocurriera. ¿Sí? Ellos ninguno, ni Pablo dijo mucho de sí, no, pues vean lo que yo hago, y darse, en este caso, ¿verdad?, palabras de elogio a sí mismo, ni tampoco lo estaba presumiendo ante los demás. Era gente muy centrada, era gente muy madura, era gente que Dios les daba que portaran ese don, y gente muy humilde y gente muy sencilla en cómo lo hacían, ¿sí? El don de fe opera cuando hay una necesidad que Dios desea suplir. Era importante que Dios supliera la necesidad, en este caso con Moisés, ¿sí? Al dividir el mar en rojo, había una necesidad, y Dios deseó suplir esa necesidad respaldando a Moisés, y como dice su palabra, dio una orden extraordinaria, y eso ocurrió en lo imposible, y ocurrió. También recuerdo el caso de Josué, de la misma manera. Cuando iban a pasar el río Jordán, dicen que el río Jordán en ese tiempo estaba muy crecido, estaba muy revuelto, era muy difícil pasar, mas sin embargo, a través del don de fe, ¿sí?, dice que las corrientes de las aguas, cuando escucharon lo que estaba diciendo Josué, ¿verdad?, se detuvieron las aguas, ¿sí? Y también la corriente dejó pasar al pueblo de Israel, y nuevamente opera esa gran bendición, porque ocurría una necesidad y Dios suplió esa necesidad. Entonces, en una situación en la cual Dios desea intervenir, lo va a hacer. Dios va a hacer esto cuando Él quiera, cuando Él vea que es una necesidad muy factible, y lo va a hacer, hermanos. Hemos visto testimonios de enormes sequías en muchos lugares, en muchas partes de nuestro país. Hay sequías, pero vean cómo el don de fe puede seguir operando. Cuando alguien ora, ¿sí?, y en algún momento desata la bendición de la lluvia, ¿sí?, y solamente cae en una sección, cae solamente en algún área determinada, donde se está pidiendo precisamente que llueva, y llueve sobre las parcelas en las cuales la persona, a través del don de fe,
opera esa bendición, ¿sí? Y da una orden extraordinaria y ocurre lo imposible. Todavía se siguen manifestando, aunque nosotros a veces no las conocemos, no las sabemos porque pues nadie lo ha divulgado, nadie lo ha compartido, pero quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar de otros pastores, de otros compañeros, cómo Dios se sigue manifestando a través precisamente del don de sabiduría. Bueno, hermanos, pues eso sería todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida, explicación de este don, del don de fe. Vamos a orar, hermanos. Dice su palabra que el que pide recibe. Si tú quieres pedir, hermanos, yo creo que si tú confías en Dios, que si tú se lo pides de todo corazón, que si tú haces una oración muy sincera en tu vida y le dices, Señor, dame fe, dame este tipo de fe, Señor, esta fe, como la definen, una fe extraordinaria, una fe enorme, una fe superlativa, una fe, hermanos, que no se compara con otros tipos de fe que son complementarias. Hermanos, yo te animo, el que toca se le abre, ¿sí? Y el que busca encuentra. Así es de que, mi hermano, ahí está tu oportunidad. No digas, no, es que yo lo veo muy lejano de mí. Si veo a Eliseo, Josué, Moisés, el mismo Señor Jesucristo, utilizando este don de fe, pues ¿quién soy yo? Pero si nosotros vamos precisamente a la galería de los héroes de la fe, allá en lo que es en Hebreos 11, nos vamos a dar cuenta que hombres comunes y corrientes hicieron, hermanos, que eso ocurriera, que eso pasara. Y ahí la enseñanza, la lección es que nosotros también pueden ocurrir precisamente esos milagros, ese don de fe, o los dones que operaron cuando se movió y se manifestó el poder de Dios, hermanos. Vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude, primeramente para seguir adelante, y que para que podamos ser útiles en su obra, hermanos, para que podamos hacer obras como las que Cristo hizo, hermanos, mientras estuvo en su ministerio. No nos pongamos límite, nuestro límite está aquí, pero tu fe, hermanos, tu fe, y es lo que Dios quiere que acrecentes. Y yo te animo, yo te motivo para que hagas una sincera oración y le digas, Padre, dame el don de sabiduría, dame el don de palabra de ciencia, dame el don de fe, dame el don, Señor, de tu Espíritu Santo, del don de sanidad, dame el don de milagros, dame el don de profecía, dame el don de discernimiento. Danos, Señor, en esta hora esos dones que tanto los necesitamos. Si queremos hacer presente y latente el poder de Dios en estos tiempos, va a ser a través de la operación de los milagros, va a ser a través de la operación del don de fe, va a ser a través de la operación, pero hermanos, es importante que nosotros le busquemos con un corazón contrito y humillado. Te animo para que así lo hagamos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, una vez más te damos gracias. Muchas veces nuestra mente dice que no se puede. Nuestra mente dice que es imposible. Nuestra mente dice eso no puede ocurrir, no puede pasar, no puede suceder, porque va en contra de las mismas leyes. No puede esto ser cierto. Pero ahí está lo que rebasa a la lógica humana. ¿Y cuántas veces hemos escuchado experiencias, milagros, pero también el don de fe manifestándose? Porque el don de fe y el de milagros caminan de la mano. Y cómo escuchar tremendas cosas que tú haces, Señor. Operaciones tremendas de tu poder y de tu manifestación, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerte que tú eres Dios, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Que tú eres, Señor, el que quiere, el que desea. Y cuando tú ves una necesidad, úsame a mí, Señor. Úsame a mí. Usa a mis hermanos, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa en nuestros corazones. Señor, pon colirio en nuestros ojos para que podamos ver tus grandes maravillas, tus grandes riquezas que están ahí,
esperando que alguien se decida a hacer uso de estos dones que habla tu bendita palabra. Son muchos dones, Señor, y queremos, Señor, que se mueva, que se manifieste en tu pueblo, en tu iglesia, en nuestras vidas. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Quiero ser yo, Señor. Queremos que nuestros hermanos puedan vivir estas experiencias preciosas en el poder y en el mover de tu Espíritu Santo. Quebranta nuestros corazones para buscar las cosas de arriba, para buscar las cosas buenas, las cosas que nos van a ayudar, Señor, de alguna manera a crecer, pero también a bendecir a otros. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Te damos honor y te damos gloria. Padre. Muy bien, hermanos, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Dios les bendiga. Les invitamos a nuestros servicios, les animamos para que asistan. Tomemos la postura del rey David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermanos, nosotros tenemos actividad física los domingos, ¿sí? Desde las 9:30 de la mañana hay oración, a las 10 de la mañana división por departamentos, de 10 a 11, de 11 a 12 tenemos nuestra preciosa enseñanza, escuela dominical, y a las 12 del día tenemos nuestro servicio. Venga, hermanos, haga planes, asista, alégrese conmigo, véngase a gozar, véngase a disfrutar, véngase a pasar unos momentos muy lindos en la presencia del Señor. Te animo y te invito para que vengas a la casa del Señor. Aquí siguen pasando también cosas bonitas y maravillosas si tú solamente lo crees. Dios te bendiga y Dios te guarde. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.